10 minutitos nos separan de las 9 de la mañana, momento de abordar una de las temáticas que les prometíamos y tiene que ver con la violencia, el abuso sexual hacia las mujeres, casos de femicidios que se han dado en los últimos días también, bueno, sobre esta realidad y cómo ha sido este 2023 respecto a la violencia doméstica y sexual para la mujer uruguaya, en un momento además donde parece que se incrementara la violencia. Es así, vamos a abordar este tema en Arriba Gente y recibimos a Fabiana Condon, psicóloga y especializada en violencia y co-coordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Buenos días, Fabiana. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿en qué situación estamos? ¿Cómo se empieza a cerrar este 2023? Uno tiende a pensar que con todas las campañas, el trabajo que se realiza a nivel de la sociedad civil, a nivel de las diferentes organizaciones, a nivel gubernamental y estatal también, esto debería ir decreciendo, pero es a la inversa. Sí, seguimos en una emergencia, ¿no? O sea, las situaciones de violencia siguen existiendo, son muchas las mujeres que sufren situaciones de violencia muy graves en el marco de sus relaciones de pareja, pero también sigue existiendo la violencia de género en los distintos ámbitos por los que las mujeres circulan, ¿no? Entonces, el problema de la violencia de género sigue siendo un problema estructural y si bien, como tú decís, estamos hablando hace mucho del tema, ¿no? Vienen generándose políticas públicas para abordar el problema, tenemos normas, digamos, que lo abordan con perspectiva de derechos. Las respuestas todavía no están siendo suficientes y adecuadas y el cambio cultural está muy lejos, digamos, de generar modificaciones profundas en lo que tiene que ver con las maneras en las que las personas se vinculan para transformar esto, para prevenir este problema y además en la medida en que el cambio cultural no se genera, ¿no? Se siguen instalando lógicas de dominación y de opresión en el marco de las relaciones de pareja. Entonces, siguen siendo miles. Problemas cuando hablas de cuestiones que no se pueden modificar ni adaptar a los tiempos que corren, ni poder llevar al consciente estas cuestiones vinculadas a bueno, degradar a la mujer, a tener un trato distinto, diferencial, discriminar. Y sí, en primer lugar sigue existiendo como la idea del amor romántico, ¿no? La idea de me cela porque me quiere, ¿no? La idea de dueñez, si estás en pareja estás completa, si no estás en pareja estás incompleta, la idea del hombre proveedor, ¿no? De aquel hombre que si se hace cargo del cuidado de los hijos capaz que es un pollerudo. Siguen existiendo estereotipos de género que de alguna manera generan forma de estar en los vínculos y de naturalizar algunas prácticas que son de sometimiento o que son de dominación. Esas cosas todavía siguen pasando, si bien seguimos intentando cuestionar las maneras de estar en pareja, cuestionar las ideas heteronormativas o pensar, ¿no? que en los vínculos como de pareja hay que poder elegirse, ¿no? Problematizar la idea de consentimiento. De todos modos siguen operando este tipo como de prácticas. Pensemos ahora, bueno, se vienen las fiestas, ¿no? Papá Noel, los Reyes Magos, bueno, ¿qué le regalamos a los niños y a las niñas, ¿no? Incluso a través de los regalos seguimos reforzando estereotipos de género. Justamente ahí ponías un ejemplo y en base a esa dificultad que todavía se manifiesta, como lo decía Maggie, me parece interesante que nos cuentes de qué formas quizás están naturalizadas y son violencia y todavía no se identifican o cuáles son las más comunes, por lo menos aquí en nuestro país. Capaz que dos cosas. Me parece que está bueno, pensando en estas fiestas, problematizar un poco los estereotipos como de género y vuelvo a traer la idea de los regalitos porque me parece que a través de cómo educamos a los niños y a las niñas también en nuestras casas, en las familias, en la socialización cotidiana, estamos transmitiendo como modelos, ¿no? Pensemos cuántas familias le regalan a sus sobrinos o a sus hijos varones muñecas, cochecitos, ¿no? Para transmitir también y comunicar que los gurises tienen que aprender, los varones también, a cuidar, a ser empáticos, ¿no? Esa es una manera en la que dentro de nuestras familias y de nuestras casas podemos empezar a educar para una transformación cultural que empiece como a colocar a todas las personas a cargo de los cuidados y a los niños y a las niñas empatizando con otras personas, ¿no? También eso tiene que ver con la prevención y con una herramienta que está, digamos, a la mano como de las familias, ni que hablar, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la importancia de la prevención, de la educación sexual, ¿no? Y de la educación con perspectiva de género en todos los entornos educativos. Por otro lado, también es importante hablar de estos temas porque, como ustedes bien dicen, si bien cada vez más hablamos del problema de la violencia de género o del maltrato, del abuso sexual infantil, falta mucho. Seguimos pensando que es un problema como de pocos, siguen circulando las ideas de que las mujeres eligen o les gusta estar en esa situación. Muchas
muchas veces las personas se arriman, digamos, a prestar ayuda, pero después se enojan o se frustran cuando las mujeres no pueden sostener los procesos de salida. Entonces eso es algo como bien importante como a considerar para muchas mujeres que están en situación de violencia. Primero, vienen de largas historias como de violencia, a veces incluso dentro de su historia como en la infancia o en la adolescencia. A su vez, quienes están en situaciones de violencia están dañadas por la violencia física y también dañadas por la violencia emocional, porque quien violenta emocionalmente genera, digamos, como una herida, ¿no? Pone el dedo en el llaga constantemente, bueno, y esas heridas atacan la autoestima y atacan la percepción de sí misma de que sí van a poder. Entonces, para salir, las mujeres necesitan sentir que están acompañadas, que no están solas, porque muchas veces tienen miedo por las amenazas que ejercen los agresores, y hemos visto que además en los momentos de separación son los momentos de mayor riesgo, porque el agresor teme perder el control y mantiene el control en base al ejercicio de la violencia. Entonces, el miedo está instalado en aquellas mujeres que están percibiendo el daño, ¿no? y el sufrimiento, pero que no se animan a salir. Y el miedo a la sociedad, a que no les crean, a que las a juzguen, cómo las van a mirar, a cómo las van a juzgar. Y el miedo también a no poder, ¿no? Porque para poder salir se necesita estar acompañadas, para poder salir también se necesitan políticas o respuestas, o que alguien te abra una puerta, ¿no? Que te tienda un puente, que te dé una mano para salir de esa situación. Pensemos en aquellas mujeres que, bueno, que dependen económicamente, ¿no? O aquellas que tienen hijos a cargo, porque recordemos que quien violenta además a su pareja o a su expareja también ejerce violencia directa hacia los niños y hacia las niñas. Hace poquito ustedes venían compartiendo también la campaña UNICEF, ¿no? No creas, porque es bien importante hacer el énfasis que cuando las mujeres viven situaciones de violencia, los niños y las niñas también están creciendo en el entorno de extrema violencia. Recordemos los 8 niños que fueron asesinados el año pasado, pero de la cantidad de mujeres que han sido asesinadas este año, muchas tenían hijos e hijas. De hecho, dentro de los intentos de femicidio, hubieron agresores que intentaron matar a sus hijos y a sus hijas. Entonces, tenemos que mirar este problema de una forma como integral, entendiendo la gravedad y el riesgo en el que están muchas. La importancia de que como sociedad, como familias, como comunidad nos comprometamos a acompañar estos procesos y que también buscamos ayuda, ¿no? Porque hay muchas familias que es verdad que ven, que saben, hay vecinos que ven, que conocen situaciones, pero que a veces no saben cómo ayudar, ¿no? Entonces, bueno, capaz que transmitir la idea que todos podemos hacer algo, que a veces si no sabemos qué hacer, podemos acudir a los servicios de atención, que capaz que una mujer no quiere ir al servicio de atención, pero bueno, puede llamar a un familiar, un vecino al 0800 41 41, acercarse a una comuna mujer en Montevideo o a los servicios de mujeres en el interior, a decir, mira, yo conozco esta situación, quiero ayudar y no sé cómo, ¿no? Fabiana, ¿cómo cierra el año en materia de femicidios? Hay una cifra que maneja el Ministerio del Interior que ronda de los 20 casos, 19 en concreto. Puede ir variando, ¿no? De acuerdo a los últimos sucesos. ¿Qué cifra están manejando ustedes? Y nosotros, por supuesto, manejamos las cifras oficiales y también Femicidio Sur y las organizaciones sociales hacen también una sistematización de los femicidios que se publican en prensa, ¿no? Entonces, también están los femicidios, pero también los intentos femicidios, ¿no? No olvidemos las mujeres que casi son asesinadas por sus parejas o exparejas, que los niños y las niñas que vivieron en situaciones, y estamos rondando alrededor de 40 situaciones, ¿no? Pero además de eso son los miles, 40 ¿no? Situaciones entre intentos de femicidios y femicidios, ¿no? No tengo claro, porque no hay un registro claro de la cantidad de niños y niñas de este año que estuvieron expuestos, que sobrevivieron, digamos, a esas situaciones. Pero, bueno, pensemos en la magnitud del sufrimiento de todas esas familias, de la comunidad, de las familias extensas. Pensemos también en las responsabilidades del Estado, porque muchas situaciones estaban denunciadas y no hubo una valoración adecuada de riesgo. Y bueno, hay una responsabilidad también que a lo largo de todos estos años no se han generado las políticas serias y efectivas para acompañar de forma adecuada estos procesos. Y a eso justamente quería ir, porque uno habla, hay que ayudar, hay que ir, hay que acceder a justamente la mujer que está atravesando esa situación o quien sea, ir a buscar ayuda. Pero esa ayuda existe, está preparada para poder afrontar lo que implica ese tipo de violencia emocionalmente, físicamente y con todo el derrame que hace también en el entorno. Sí hay respuestas, eso sí me parece importante como transmitir. Sí hay servicios, que los servicios no son suficientes, que deben de ser fortalecidos, ¿no? Porque
por ejemplo, en las respuestas como de acogimiento para la emergencia, muchos están en Montevideo o hay pocos en el interior del país. Entonces, para mujeres en situación de violencia del interior del país o de un medio rural, le implica trasladarse a la capital, tener recursos y muchas veces no están disponibles o no son suficientes. Ese sí es un problema real. Por eso estamos diciendo que esto es una emergencia nacional que ha sido declarada de forma discursiva, pero que no ha sido acompañada del presupuesto necesario. Por eso también decimos que es importante que las mujeres sean acompañadas y que los niños sean acompañados. ¿Por qué? Porque a veces la respuesta no está o no es la más adecuada. Entonces, si una mujer tiene que estar esperando largas horas en una emergencia o en una seccional, o a veces si la seccional no tiene el personal con la formación como más adecuada, es mejor estar acompañada para que pueda sostener de alguna manera lo que implica esa espera o a veces las respuestas que no son las mejores. Pero lo que me parece importante como transmitir que no hay que desalentar la búsqueda de ayuda. Hay que alentar que sí hay que estar con esas personas y que de alguna manera la ciudadanía toda tiene que exigir que el Estado realmente de una vez por todas se haga responsable de generar las respuestas que se necesitan y de generar una política de prevención clara en la educación primaria, ¿no? En la educación media, pensando en todo lo que tiene que ver con la prevención de violencia en el noviazgo, la importancia de que hablemos estos temas en los centros educativos. Todavía hasta cuesta para la detección de algunos casos. Para la detección. Fabiana, y sobre eso quería preguntarte, ¿es un año particular en materia de edades, sobre todo de femicidios? Si pienso en el caso de Maldonado, en el caso de Parque del Plata, en lo que acaba de ocurrir acá en Montevideo, son parejas de 20 y pocos años, algunos no llegan a los 20, algunos no eran mayores de edad. ¿Qué, es un año particular en ese sentido? Está siendo un problema en Uruguay y en toda la región, ¿no? La cantidad de situaciones de violencia en las personas jóvenes, como más jóvenes. Entonces eso muestra el gran desafío de que realmente estamos todavía como muy lejos de generar un cambio estructural. Por eso nosotras insistimos en esto, es un problema. Obviamente, pero no venía siendo la tendencia, ¿no? En los últimos años. En los últimos años creo que no, que eran como personas como más grandes, pero por eso es de alguna manera empezar a mostrar que cuando empieza a haber un cambio, digamos, en la conquista como de derechos, también existen retrocesos, ¿no? Estamos viendo muchos grupos antiderechos. De hecho, en este año no se aprueba la ley corresponsabilidad en la crianza, que es una ley que muestra cómo los grupos antiderechos, los que utilizan los discursos de las mujeres mienten, manipulan, ¿no? O los niños enuncian las situaciones de abuso producto de aquellas ideas que le meten esas mujeres malintencionadas en la cabeza de los niños, son parte de estos discursos de retroceso, discursos antiderechos que empiezan a ocupar un lugar también en la agenda de algunos gobiernos o la agenda, digamos, como de algunos políticos para instalar prácticas políticas y lógicas de retroceso en lo que tiene que ver con la garantía de derechos. Eso se está viendo en Uruguay, pero también en distintos países de la región. Vemos que cuando avanzan, digamos, estos 8 de marzo lleno de mujeres en las calles, también existen discursos de retroceso o de amenaza o discursos y prácticas de mucho odio, ¿no? Cuando las mujeres que defienden derechos se las ataca o se nos ataca de feminazis en vez de reconocer el acto de valentía y de responsabilidad que implica, ¿no? Defender los derechos humanos de otras personas. Entonces, esto es parte, digamos, como de los movimientos de la región que invisibilizan la importancia de hablar de género, de hablar del machismo, de cómo las ideas machistas, patriarcales, adultocéntricas, oprimen a algunos grupos, hablar de la transfobia, hablar de la homofobia, son cosas de las que tenemos que hablar. Por eso insistimos, bueno, los espacios educativos son espacios claves, es importante la educación sexual, educar a los niños en el consentimiento, en el respeto, ¿no? En el reconocer aquellas cosas que nos hacen bien y reconocer aquellas cosas que nos hacen mal, poder hablar de esto en el espacio educativo de lo público y también de lo privado. Y esto sigue siendo un secreto. Hay muchos niños y niñas que viven situaciones de maltrato y abuso sexual en sus casas. Muchas veces en los colegios privados de estos temas no se hablan porque es una amenaza para el colegio privado perder clientes porque sus clientes son los adultos y muchas veces son esos adultos que abusan sexualmente, que maltratan, o esas mamás quizás sí, de clases medias o medias altas que están viviendo verdaderos infiernos adentro de sus casas por personas de mucho poder. Lo hemos visto, a ver, en lo que tiene que ver con la denuncia y la investigación de Penades, estamos viendo que las personas con mucho poder están en todos los lugares y estos temas, digamos, incomodan al poder, sea donde sea. Bueno, justamente y en línea con eso, Fabián, el Ministerio del Interior habló de una
denuncia cada 12 minutos. Por ejemplo, en los 10 primeros meses de este año, tú lo decías, todas las denuncias relacionadas con el caso Penades, que quizá uno podría pensar que en otro momento no hubieran salido a luz. Lo digo como referencia simplemente. ¿Se está denunciando más o está pasando más? Yo no sé si está pasando más. Creo que sí, que en la medida en que estos temas se hablan en el espacio público, hay, digamos, como un acompañamiento también como de los medios y de las comunidades a la importancia de pedir ayuda. Lo que sí, si ustedes me dicen cuál ha sido el balance como de este año, es que, vuelvo a decir, el gobierno anterior y este gobierno vuelve a declarar que es una emergencia nacional y esta emergencia nacional no se acompañó con los recursos como suficientes. No se generaron servicios de atención para niños y niñas en todo el país, los servicios de atención a mujeres adultas están realmente como desbordados, pero trabajan con muchísimo compromiso. De hecho, a todas las mujeres se le abren las puertas, ¿no?, para una respuesta de atención. En los servicios también de los prestadores de salud hay equipos de referencia, pero los recursos siguen siendo insuficientes y eso significa, sí, un problema. Hay que seguir generando las cuestiones de formación. El Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación vienen haciendo sus reclamos, ¿no?, en lo que tiene que ver con la importancia de las fiscalías especializadas en la investigación de delitos sexuales, porque pensemos que además de la prevención, si los responsables de estos delitos siguen impunes, bueno, las conductas, como se repiten, se separan de una pareja, pero siguen, ¿no?, instalando lógicas de violencia con otras parejas, en la medida que los ofensores sexuales no son condenados adecuadamente o siguen vinculados a niños, a niñas o estos adultos que ejercen violencia o ejercieron violencia contra su pareja, violencia grave, pensemos en violencia patrimonial, psicológico-sexual, están a cargo, tienen la tenencia de sus hijos o sus hijas o amenazan, ¿no?, a través de la ley de corresponsabilidad con quitar la tenencia, bueno, pensemos que esos adultos siguen ejerciendo violencia, ¿no?, y esas prácticas siguen instaladas, siguen generando daño, siguen generando mucho riesgo. Entonces, el mensaje es el compromiso real del Estado se demuestra con que se hagan cargo con la política, los recursos y la formación para abordar adecuadamente este problema. Eso no está y no está dado. De hecho, existieron en este año retrocesos, cerraron el servicio de atención a mujeres en situación de trata con fin de explotación sexual, no generan los servicios de atención, ¿no? Entonces, y votaron la ley de corresponsabilidad que ha generado y está generando mucho daño. De todos modos, ¿un relevamiento de ese tema? Nosotros estamos como identificando que a través como de esa ley siguen insistiendo en el pedido de visitas, es parte de una herramienta como de amenaza, ¿no? Porque en un juzgado se piden medidas de protección, pero en otro juzgado van a pedir las visitas o van a pedir las tenencias y de alguna manera también ganó en el discurso y en el relato el minimizar el pedido de ayuda, ¿no? Ganó, digamos, como la amenaza de que contra toda evidencia y contra todos los fundamentos de la academia, las organizaciones sociales y de los organismos especializados del Estado, así todo, ¿no encuentran garantías en algunos aspectos de la ley de corresponsabilidad? Que haya un juez que pueda evaluar las situaciones. Lo que pasa que una ley de alguna manera habilite las visitas en caso de denuncias por violencia en sí misma ya es un retroceso en las garantías, ¿no? De todos modos existen también, y hoy en día también están vigentes, el Código de la Niñez, también está vigente la Ley de Violencia Basada en Género hacia las Mujeres, que establece la obligatoriedad de establecer medidas de protección. Pero a la hora de lo que tiene que ver con... me parece que es importante que la gente sepa que sí siguen existiendo también herramientas legales. Lo que digo que a nivel de lo que fue este año también gana en el discurso y en las herramientas que utilizan los agresores la posibilidad de que las mujeres se sientan amenazadas o en riesgo de pedir visitas, de denunciar situaciones como de violencia porque existe la amenaza de esta ley que está en la vuelta. Y los abogados que defienden a los agresores saben que cuentan con ese recurso, ¿no?, para dar la posibilidad a los agresores de tener las visitas. ¿Se entiende? O sea, siguen existiendo un cuerpo normativo y siguen existiendo políticas a las que las mujeres o a los niños pueden apelar, pero en la medida en que no siempre está la formación o que todavía no son suficientes, es importante que esos recursos se refuercen y vuelvo a insistir que las personas sean acompañadas hacia los servicios por si entienden que no están recibiendo la respuesta necesaria o por si sienten que, bueno, que le dieron una hora para de acá a 2 meses o dentro de 3 meses y la amiga o la vecina o la hermana o la tía entiende que esto es urgente, ¿no? Claro. Por eso. Justamente en base a eso que estás diciendo, me parece que estos espacios son claves para
dotar de herramientas a quienes miran, a quienes de repente son esa tía o son esa madre que detecta que el problema es grave. ¿A qué señales debemos estar atentos? Yo soy tía, vecina, abuela o vecina de alguien que pienso que puede estar sufriendo una situación de violencia. Capaz que varias cosas. Obviamente, si uno identifica que está pidiendo auxilio, que es una situación de altísimo riesgo, llamar a la policía al 911 es fundamental. Lo otro es quizás no juzgar a la persona por elegir a esa pareja, ¿no? Pero sí mostrarle que cuenta con su apoyo, ¿no? Mira, contás conmigo, estoy como disponible para ayudarte en lo que vos necesites y en aquellas cosas que yo pueda, ¿no? Estoy disponible para acompañarte en aquello que vos necesitas, que pueda conectar si siente miedo, ¿no? Si siente las amenazas, qué cosas le preocupan, ¿no? Y pensar en qué poderle ayudar. También darle la información de cuáles son los servicios que existen, aclararle a las mujeres que ir a un servicio no implica que van a denunciar por ellas, que eso me parece como bien importante, porque muchas veces las mujeres quieren contar su situación, pero no quieren hacer la denuncia. Entonces, transmitir que llamar al 0800 41 41 o acudir a un servicio de una comuna mujer en Montevideo, o que también existe el servicio en Montevideo 365, que funciona contra horario y los feriados, o en el interior del país los servicios de mujeres, no implica hacer una denuncia, implica contar su situación, pensar con alguien cuáles pueden ser los procesos de salida o de modificación en función del riesgo que estén viviendo. Fabiana, ¿qué pasa con la respuesta policial? Que tanto hemos hablado también. Una cosa es capaz que llamar al 911 acá en Montevideo, otra muy distinta es llamar en un pueblito del interior donde viven 100 personas, o en zonas rurales. ¿Qué pasa con esa atención que tanto se ha señalado también no es la más adecuada? ¿Se ha modificado el sistema? ¿Está respondiendo con otra rapidez y con otra atención a esos pedidos de ayuda? Si bien la respuesta no siempre es la adecuada, para muchas mujeres, o a veces la única institucionalidad que está, es la policía, ¿no? Por eso yo digo que si bien estamos cuestionando a veces la respuesta, e insisto, por eso insistimos en que las personas sean acompañadas, me parece importante no desalentar la búsqueda de ayuda. Entonces, si para alguien del medio rural lo único que tiene es la policía para acudir a una emergencia, será ese lugar al que tenga que ir, después la policía hará su trabajo. Por eso insisto, mejor siempre es ir acompañada, y en el caso de que alguien haya identificado que la respuesta no fue la más adecuada, existen canales de denuncia para las prácticas de violencia institucional o de mala práctica. Por ejemplo, en casos recientes donde se señalaba que la familia sí se había denunciado, había señalado esos hechos de violencia, y no se había tenido la respuesta adecuada. ¿Se están detectando estas situaciones también? Se están detectando. Capaz que hay otra cosa que nosotras tenemos que empezar a pensar, es también una discusión más metodológica, ¿no? Cómo los servicios tienen que trabajar, cómo los servicios tienen que acercarse a las mujeres en el caso de que las mujeres no puedan sostener los procesos. Por eso se trata también de generar una discusión profunda sobre el estudio de cada una de las situaciones. Nosotras desde la red de violencia hemos planteado al Consultivo Nacional que deben de estudiarse cada uno de los casos, ¿no? Donde el sistema de alguna manera falló o las situaciones llegaron o pasaron en algún momento por el sistema. Bueno, si pasaron por las instituciones del Estado, el Estado está obligado a revisar qué pasó, qué falló en la prevención, ¿no? Hubo una mala respuesta institucional, tenemos que cambiar las metodologías de trabajo, ¿no? Hubo una mala articulación, faltaron recursos, pero para ver dónde está el problema en relación al tránsito de las mujeres o de los niños por las respuestas, hay que estudiar los casos. Eso no se está haciendo. De hecho, cuando muchas veces decimos el Estado es responsable o hay que analizar y discutir seriamente qué pasó en cada situación, a veces las instituciones se sienten atacadas personalmente. Y nosotros siempre decimos, el ataque no es personal, pero hay una responsabilidad institucional. Si alguno de nuestros servicios hubo una mujer o un niño o una niña, como nos pasa mucho en los servicios que trabajamos con personas, ¿no? Que le pasa algo tan grave o irreversible como un femicidio, o que continúa de forma crónica siendo abusada y no nos dimos cuenta, tenemos la obligación de ver en qué fallamos de alguna manera, si tuvimos la manera de prevenirlo, para aprender de eso y para que esto no se repita. Por eso es tan importante para muchas familias logran transitar estos procesos de extrema dolor reclamando justicia, ¿no? Y reclamar justicia también es que se repare a las víctimas y que el Estado garantice que esto no se va a repetir. Y para que no se repita hay que revisar qué está pasando y hay que mejorar realmente las respuestas. Fabiana, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Y a ustedes. Muchas gracias. Cerramos por aquí este tema que siempre es